Días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de noviembre de 2014. Recuerden también es envío solo para clientes por ahora y pueden para ver su versión grabada en nuestro canal de YouTube y síguenos a través de Twitter @correvalptr para mayor información. Bueno, veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron de nuevo con indecisión en medio de datos económicos mixtos y toma de utilidad del rally previo. Continuamos entonces con lo que es la zona de indecisión. Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán ver nuestra versión grabada en el canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron de nuevo con indecisión en medio de datos económicos mixtos y toma de utilidad tras rally previo. Recordemos que el rally en Estados Unidos continúa. No obstante, pues ya los vendedores están diciendo, bueno, queremos corregir, queremos corregir. Y ayer los datos fueron mixtos con un PIB de Estados Unidos bastante sólido, pero con algo de temores por otros datos como la confianza del consumidor. Así que indecisión fue el panorama del día de ayer. El petróleo con descensos, comentarios o especulaciones sobre escasez de actividad o que no vaya a haber reacción por parte de la OPEP en cuanto a producción, ha generado entonces una nueva caída en el precio del petróleo que alcanzó mínimos de 4 años ayer luego de bajar a niveles de 74, incluso $73 por barril. Y esto generó entonces una presión vendedora en nuestro mercado que se mantiene correlacionado con lo que es el precio del petróleo. Así que descensos en el día de ayer para el mercado local. Las noticias de ayer fueron PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre se revisa al alza de 3,5 a 3,9%. De hecho, el mercado estaba esperando una revisión a la baja a 3,3% y esta revisión al alza pues generó un impulso alcista significativo en el mercado. La confianza del consumidor de este país bajó en noviembre de 94,5 a 88,7 puntos. El mercado estaba esperando mejoras a 96. Me voy a saltar aquí a precios de vivienda que siguen bajando ritmo de crecimiento de 5,6 a 4,9 y el índice de manufactura de la Fed de Richmond se desacelera de 20 a 4 puntos. La economía de Estados Unidos creció muy bien en el tercer trimestre. Esto daría pie para que pensaran, bueno, nos van a subir tasa de interés, pero también el descenso en confianza y el ritmo de crecimiento en ventas, en precios de las viviendas, pues hace pensar que por ahora la presión inflacionaria podría continuar por debajo del 2,1, acercándose lentamente a medida que la economía se recupera y no habría que subir tasas tan pronto. Así que el mercado estuvo algo mixto en el día de ayer por ese panorama de vamos muy bien, podrían subir tasas, pero no, mentiras, no estamos tan bien, no nos van a subir tasas y no hay, digamos que un consenso en términos del mercado, por eso la indecisión en el día de ayer y las probabilidades no cambiaron, 32% de probabilidad de ascenso para el 29 de abril, sería la fecha que el mercado ha definido para ese ascenso en tasa de interés. Vamos a ver qué pasa durante los siguientes meses cuando conozcamos más noticias. Y hoy será un día lleno de fundamentales económicos. Eso significa que el mercado sigue en calma, el VIX continúa descendiendo. A medida que el mix va bajando, pues simplemente nos está diciendo que el mercado puede presentar alguna indecisión, algunos descensos, pero no por ahora una corrección fuerte. Ya miraremos si el VIX llega a tener un repunte fuerte, hay que estar muy pendientes, posiblemente podamos evidenciar una corrección significativa en el mercado de los Estados Unidos. En cuanto a los mercados asiáticos, la mayoría de las acciones de la región continúan con ganancias en medio de optimismo económico, en medio de jornada ausente de fundamentales también. Básicamente continúa la correlación con los mercados internacionales. Y Europa inicia el día con ganancias. El mercado espera que el Banco Central Europeo realice compra de deuda soberana para el siguiente trimestre. Digamos que el mercado sigue muy enfocado en esperar que el Banco Central Europeo siga inyectando liquidez. Ya miraremos si los datos económicos ayudan o no. Precios de importación de Alemania en octubre caen 0,3% en línea con estimado por el mercado. La subasta de bonos alemanes a 10 años corta 0,74, la subasta previa cerró en 0,87. No hay datos relevantes en Europa, pero pues por ahora sigue siendo algo tranquilo. En cuanto al mercado local, también estamos ligeramente ausentes de fundamentales. El viernes ya conoceremos la decisión de tasas del Banco de la República y la tasa de desempleo del mes de octubre. Noticias importantes, esta mañana a las 8:30, órdenes de bienes durables de Estados Unidos crecen 0,4% en octubre, el mercado esperaba caer del 0,5%, no obstante sin transporte caen 0,9%. Aquí lo que generó el movimiento fuerte fue el sector transporte. Y a las 8:30 tenemos peticiones iniciales, o tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo.
que subieron de 291 a 313. Otra vez volvimos por encima de los 313. Esto nos genera pues algo de freno un poco en el ritmo de crecimiento, pero no es un nivel malo de peticiones iniciales. Aquí el único perdedor es el dólar. El euro está logrando repuntar hacia los 1.25 y esta debilidad del dólar vamos a ver si le puede dar algo de soporte al petróleo, pero por ahora pareciera que digamos que la próxima tendencia a iniciar será la debilidad del dólar, por lo menos frente al euro. Es muy probable que tengamos ese tipo de tendencia. 8.30 ingresos y gastos personales de Estados Unidos crecen 0,2% cada uno. Mercado esperaba ascensos del 0,4 y 0,3, también estuvieron por debajo del estimado, lo cual generaría entonces simplemente tranquilidad en el mercado. Nos quedan todavía muchas noticias. Recordemos que mañana es festivo en Estados Unidos, por lo tanto los datos se adelantaron para el día de hoy. Tenemos PMI manufacturero de Chicago a las 9.45, sentimiento del consumidor a las 9.55, ventas de viviendas a las 10, ventas pendientes de viviendas también a esa misma hora, y a las 10.30 variación semanal de inventarios de crudo. Dependerá de esos datos si el dólar continúa débil frente al euro y podemos estar teniendo algo de soporte en el petróleo, que aún no se ha visto la ruptura del nivel de resistencia de corto plazo. Estaremos muy atentos también con inventarios de petróleo a las 10.30. Como veníamos comentando, mañana festivo en Estados Unidos y el viernes los mercados de Estados Unidos de este país cierran temprano. La Junta Directiva del Banco de la República se reúne a definir la política monetaria. Así que los próximos 2 días posiblemente sean días de muy bajo volumen en los mercados. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían registrar volatilidad e indecisión luego de débiles datos de inicio de la jornada. Aún faltan más datos económicos y sobre todo por la llegada del festivo, el Día de Acción de Gracias. Pues básicamente lo que podríamos tener es que continúe esa indecisión. De hecho, no se descarta algo de toma de utilidad de leve presión bajista, pero el panorama sigue siendo un poco indeciso. Así que la clave afuera es en la zona de soporte de corto plazo. El soporte de corto plazo de él dependerá entonces si podemos tener ese sesgo alcista o empezaría el movimiento de corrección. En cuanto al mercado local, seguirá atento a las zonas de resistencia de corto plazo para evaluar el fin de la presión bajista. Continuamos bajo ese sesgo bajista. Solo hasta romper esas resistencias cambiaría de dirección. Se mantiene entonces la correlación con el precio del petróleo, que en estos momentos cotiza a 73.50, otra vez con descensos. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones, 2 velas de indecisión en las últimas 2 jornadas. Se logra mantener sobre los 17.800, 17.700. Mientras esté sobre estos máximos, la tendencia continuaría siendo alcista. Solo rompiendo estos niveles podríamos tener algo de corrección. 17.700 como la zona de soporte importante para el Dow Jones. En cuanto al IPSA, con leve corrección, aunque mantiene todavía sesgo alcista, 3.970 logró aguantar en el día de ayer. 60 siguen siendo zonas de soporte. Puede haber algo de corrección, pero si logra mantenerse sobre esta línea de tendencia, sobre el 960, lo bajamos un poco. Todavía existe la posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 15.800 contra 14.900. Mientras esté sobre el 15.200 hay posibilidad de continuar con el avance. Ya si rompe los 15.200 podríamos tener de nuevo una corrección. 15.200 como el nivel importante. Y el dólar en el mercado local logra aguantar los 2.150, mientras esté sobre ese nivel el sesgo sigue siendo alcista. 2.150, solo superando los 2.150 podríamos, rompiéndolo a la baja podríamos corregir al 140, 120, 100. Si logra aguantar el 150, el sesgo es hasta 180 y 200. Por ahora 150 será el nivel clave. El dólar está perdiendo algo de fuerza y vamos a ver si logra perder en el mercado colombiano. Si logra cerrar por debajo de los 150 existe la probabilidad de corrección. Vamos a ver qué pasa con ese 150. El mercado también se encuentra en una zona de indecisión con algo de comportamiento levemente lateral. En cuanto al WTI, en estos momentos negociando a 73.44, la tendencia bajista continúa. No logró ubicarse por encima de las resistencias, de hecho rompió el 75.50 en el día de ayer. Tras esa ruptura se inició un nuevo movimiento bajista. Soporte 72.70, siguientes niveles de soporte 72.70, solo superando los 74.50, 60, 74.60, daríamos por terminada la presión bajista. 72.60 el nivel importante para poder anular la presión bajista en lo que es el WTI, 72.60. Y el euro en estos momentos 1.2487, se acercó a los 1.25, los comprados están apareciendo, hay posible doble suelo con confirmación en los 26, con la ruptura 26, pero no se descarta que los compradores estén muy atentos a cualquier caída. Simplemente hay presencia de compradores en estas 2 velas que están aprovechando los retrocesos del euro, que ya están encontrando una zona de soporte y debilidad en los datos económicos como el fundamental que los está apoyando, los datos económicos de Estados Unidos. Vamos con el índice Colcap. ¿Qué tenemos para el índice Colcap? Rompió
Ya llegó a los 1100, a los 1550, es el soporte importante por ahora en el corto plazo. Ahí puede haber algo de descanso, no necesariamente un cambio de dirección. Estamos llegando a 1150 la zona de soporte, siguiente nivel de soporte 1525, no, 1520. 1520, siguiente nivel de soporte 1520, 1530. Solo superando los 1585, 1585 hablaríamos de anular un poco la presión bajista. 1585 en la resistencia de la presión bajista, solo superando ese nivel hablaríamos de tener un nuevo sesgo al alza. Vamos con las top picks Corficol. Muy buen volumen el día de ayer, bastante alto. Recuerden que rompió la línea de tendencia alcista, con lo cual generó presión a la baja en el mercado y continuó con esa tendencia en el día de ayer. Así que puede haber algo de pullback, pero pues ya el sesgo es bajista para este activo, rompiendo incluso promedios móviles de 20 y 40 periodos. Así que mientras esté por debajo de los 40.500, entre 40.500 y 40.600 en el soporte, ahora es la resistencia. Mientras esté por debajo de 40.500, 40.600, aún existe probabilidad de descensos a 39 y 38.500. 39, 38.500 zonas de soporte, mientras esté por debajo de 40.500, 40.400. Eso para Corficol. Vamos con la siguiente, que es Isagen. Sigue aguantando ese 7.60 como soporte. El mercado sigue reaccionando ante la expectativa de venta para el próximo año. Los volúmenes han venido creciendo en esas caídas. 7.60 sigue siendo la zona de soporte. Mientras esté sobre ese precio tendrá que romper los 2.900 para poder avanzar hacia los 3.100. Si hay ruptura de los 2.760, podríamos tener de nuevo caídas a 2.630. 2.760 como la zona de soporte importante para Isagen. Vamos con Nutresa, que continúa entonces bajo presión bajista. Recordemos que también rompió su línea de tendencia alcista. Y de hecho no lo vi, hasta ahora lo veo ya formado, pero aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro, una figura de cambio de tendencia, no lo había visto, la verdad, hasta ahora me doy cuenta de él. 27.700 como la resistencia, mientras esté por debajo de 27.700 y 27.900, esa zona completa. 27.700, 27.900, hay posibilidad de continuar con descensos hacia 26.400. Solo superando los 27.900 podría volver a intentar un sesgo alcista. Estamos en caída, posibilidad de pullback o de continuar ligeramente con descensos. Así que mientras esté por debajo de los 27.900, 27.600, la presión para Nutresa también sigue siendo bajista. Vamos con Preferencial Bancolombia, que empieza a poner en riesgo su movimiento alcista con la caída del día de ayer, así que 30.200. Mientras esté por debajo de los 30.200, existe posibilidad de descensos a 29.100 y a 28.000. 30.200 como la resistencia, 30.200 el nivel importante de resistencia para este activo. Mientras esté por debajo de este nivel, el sesgo seguiría siendo bajista. Eso es para Bancolombia, solo superando en 30.200 podría reiniciar el movimiento alcista. Soporte en 29.200 y 28 los siguientes niveles de soporte, colocando en riesgo ayer su tendencia alcista con la caída. Vamos con Preferencial Da Vivienda, que no la veo. Fuerte descenso en el día de ayer. Recuerden que era simplemente el más probable, era un rebote dentro de tendencia bajista. Llegó hasta los 50.61.8. Así que rompe con fuerza. Mientras esté por debajo de los 30.000, hay posibilidad de descensos a 27.700. 30.000 la resistencia, 27.700 siguiente nivel de soporte. También están los 26. 30.000 la resistencia de presión bajista, solo superándolo anularía ese movimiento. Eso entonces para las top picks. Vamos entonces en orden alfabético. Bogotá sigue siendo 68.66 con mucho volumen. El precio de la emisión estuvo en 63, lo cual podría significar que tarde o temprano ajuste. Todavía el sesgo es bajista para este activo, así que si hay ruptura de los 66, el descenso puede ser hacia los 63, 68 la resistencia. Por ahora el sesgo de mediano plazo continúa siendo bajista. Bolsa de Valores de Colombia, después de comentarios con mucho volumen, desciende con fuerza. Mientras esté por debajo de los 21.6, 21.7, puede ser que vuelva a los 20.000 como escenario probable. Entonces, mientras esté por debajo de los 21.5, 21.6, 20 la zona de soporte, no 20.000. Solo superando 21.5, 21.6 podría volver hacia la zona de los 23 como siguiente nivel de resistencia. Vamos con Celsia, que continúa el sesgo bajista. Nunca logró superar los 5.800 y se desploma en el día de ayer. El bandas de Bollinger ampliándose. ¿Qué significa esto? Después de bandas angostas puede existir un movimiento de alta volatilidad de descenso, así que importante los 5.200
y 5100. Mientras esté por debajo de los 5600, el sesgo es bajista para este activo. 5600, la resistencia de corto plazo, y una tendencia bajista que se mantiene. Estamos por debajo del promedio de 40 y 20 periodos. Solo superando el 5600 podría volver el sesgo alcista. Continúa la caída en Cementos Argos, 9000 como la zona de soporte. Ya llegó a los 9200 también, ya empezó a llegar a zonas de soporte, salirse de la banda inferior de Bollinger con un ancho de banda relativamente amplio, así que las bandas se están ampliando. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa cuando aparezcan compradores y logren tomar control. Estamos por fuera de bandas de Bollinger, denotando mayor volatilidad. Y 9200, 9000, 8700 la zona de soporte. No sabemos exactamente dónde paran, recuerden el cuchillo cayendo. Hasta que no aparezcan los compradores no podríamos determinar la zona de soporte exacta. Simplemente el mercado continúa en tendencia bajista, siendo la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, lo que generó resistencia. Continúa el descenso de hecho ha caído menos fuerte, con resultados no tan buenos. Así que 17400 es la resistencia. La bajamos de 17600 a 17400. Mientras esté por debajo de los 17400, aún hay posibilidad de descender a los 16100 y 15800. Solo superando los 17400 hablaríamos de limitar un poco la presión bajista. De lo contrario, el sesgo bajista continúa para Cemex Latam Holding. Canacol se acerca peligrosamente a sus 6300, que sigue siendo un nivel de soporte importante. Mientras esté sobre 6300 hay posibilidad de todavía continuar en el lateral de 800, 6300. Si hay ruptura por alguna razón de los 6300, y él dependerá entonces del precio del petróleo y la correlación con las petroleras. Si pierde los 6300 podríamos volver a tener descensos hacia los 5700. Importante los 6300 como zona de soporte. Para anular la presión bajista de corto plazo, 7060. Solo superando los 7060 podríamos volver a tener un nuevo movimiento alcista hacia los 800. 7060 la resistencia de corto plazo, 6300, 5700 las zonas de soporte para Canacol. Vamos con concreto, que logró impulsarse en el día de ayer contrario al resto del mercado. 1450 contra 1560. Si logra mantenerse sobre los 1500, que era la resistencia, hay posibilidad de llegar a 1560. No sé por qué el movimiento del día de ayer. Y por ahora 1450 la caída. Recuerden que se mueve con poco volumen y bastante volatilidad. Los técnicos no es que funcionen muy bien ahí. Vamos con Ecopetrol, la petrolera más importante de nuestro país, responsable también de buena parte del crecimiento económico. 2600 el soporte. La resistencia de corto plazo la vamos a modificar a 2710. Mientras esté por debajo de 2710, hay posibilidad de buscar el 2600 y el 2480. Solo superando el 2710 podríamos volver hacia los 2870, 2900. 2710 como la resistencia importante para Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá rompió los 1600, esperaba que fuera un soporte más fuerte, ese el nivel de los 1600. Solo superando el 1600 podría volver hacia la zona de los 1700. Si pierde de nuevo si no logra recuperar pronto los 1600, caería a zona 1550 y 1520, siguientes son niveles de soporte. 1600 como el nivel importante de soporte por ahora para lo que es Empresa de Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor logró recuperar terreno, 1700 contra 1500. El Cóndor y con concreto se movieron en dirección contraria en el día de ayer. La verdad no tengo la razón exacta de por qué, pero pues se mantiene dentro del lateral. Construcciones El Cóndor. Enca sigue con presión bajista, 1250 como la resistencia. Solo superando el 1250 hablaríamos de un sesgo más alcista. De lo contrario, la posibilidad de descensos a 1130, 1120 continúa. 1250 sigue siendo la resistencia de corto plazo. ETB descendiendo, recuerden que tiene leve sesgo bajista, tenía que romper el 55, no lo hace. Bajamos la resistencia de corto plazo al 550, mientras esté por debajo de 550 aún puede volver a nivel de 510, 500 y 480. 550 el nivel de resistencia importante. Vamos con Éxito, que logra recuperar también el día de ayer. Interesante, en contra del resto y después de la ruptura. Sigue estando dentro de la zona de pullback de los 28.600. Este es el triángulo descendente. Dependerá de esta zona si logra hacer pullback y volver a sesgo alcista. Así que el 28.600, si logra cerrar por encima del 28.600, anularía un poco la presión bajista. Pero solo superando los 29, la línea de tendencia bajista, hablaríamos de cambio de sesgo. 28.600 a 29, la zona de resistencia para cambio de dirección. Y
Si no logra superar esos niveles y por el contrario rompe los 28, el descenso puede ser hacia los 26.800. 28 como la zona de soporte, colas de piso de velas previas como escenarios probables. También grupo Argos, repuntando en posibilidad de 21 a 19 en comportamiento lateral a espera de emisión. Este es el escenario más probable entre 21 y 19 para grupo Argos. Vamos con grupo Aval, fuerte descenso en el día de ayer, no logra superar los 4.25, ahora nos toca modificar la zona de resistencia. 1380, mientras estemos por debajo de los 1380, aún podemos descender a los 1320, 1380, 1320, solo superando los 1320 podríamos tener un no, perdón, solo si rompe los 1320 podríamos ascender a 1275. 1380 la resistencia para anular un poco el sesgo bajista y rebotar hacia los 1420. 1380 la resistencia. Importante. Aquí hay una pregunta que por qué ese gap en grupo Aval. La verdad, yo no soy muy optimista frente a términos de financieras. Recuerden el aumento en inflación, el aumento en la tasa de cambio que aumenta el costo para compañías, el crecimiento constante en la mora de vivienda y lo que vimos también en el informe del Banco de la República es que el crecimiento de los precios de la vivienda también se está aplanando en Colombia. Así que por ahora, entonces 1420 contra 1380, las resistencias más importantes. Bueno, aquí Carlos Romero me envió una noticia bastante larga, ya la estaremos. Si me puedes dar un resumen rápido porque está un poco larga para leerla. Si me puedes dar en términos claves producción, si es lo que estoy viendo ahí. Listo. Entonces, tenemos 40 como la zona de soporte para Grupo Sura y 41.200 como la resistencia. Mientras esté por entre estos dos niveles, simplemente hay un lateral acá. Si rompe 41.200 puedo avanzar a 44. Si pierden los 40.000 podríamos ascender hacia la zona de los 38. Importante, leve zona de indecisión en estos dos niveles. Vamos entonces con ISA, que no logró pasar los 9.000, así que mientras esté por debajo de los 8.700, la presión sigue siendo bajista. Ya llegó a los 8.500, pero puede ascender a 8.200 y 8.000. 8.700 como la zona de resistencia importante. Vamos entonces con Isagen, ya la habíamos revisado, perdón. Sigamos con mineros, que lo aprovechamos más para hablar del oro que otra cosa, aunque continuó el descenso en mineros. 2.700, la nuevo nivel de resistencia entre 2.600 y 2.700. Después de ese descenso del día de ayer, bueno, ya lo tenemos en gráfica, puede continuar incluso hacia los 2.200. ¿Qué está pasando con el oro? Está peleando contra la resistencia de los $1.200 la onza, no obstante las inyecciones de liquidez más datos ligeramente débiles de Estados Unidos, es probable que pueda continuar con el sesgo alcista hacia los 2025 en cuanto al oro. Vamos a ver si ese sesgo alcista puede generarse o no en oro. 27 como primera zona de soporte en Nutresa, ya lo habíamos revisado. Recordemos si rompe 27 continúa el sesgo bajista, está en medio de pullback de figura de cambio de tendencia. Preferencial Avianca Holding, no perdón, preferencial Aval antes de 1420 el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 1420, aún puede descender a los 1380 y 1350. Si logra aguantar los 1380, que es el promedio móvil de 40, y romper el 1420, puede volver al sesgo alcista. 420 la resistencia de corto plazo importante. Preferencial Avianca Holding. Vamos con preferencial Avianca Holding. Nos está tomando un segundo cargar. Continúa el descenso, rompió o no rompió los 630 al alza ni los 670, mientras esté por debajo de los 630 ahora puede continuar hacia los 3400 y 3300. 3620 como la resistencia importante para preferencial Avianca Holding. En cuanto a preferencial Bancolombia, ya lo habíamos revisado, recuerden que si no logra superar pronto los 30.200, el sesgo puede empezar a ser bajista para preferencial Bancolombia. Ya lo habíamos revisado, lo mismo que la vivienda. Cementos Argos, fuerte caída, cuchillo cayendo, comprado desapareciendo. Solo rompiendo los 9.300 podríamos hablar de anular el sesgo bajista. De lo contrario, mientras esté por debajo de 9.300, aún puede buscar niveles de 8.700 y 8.500. 9.300 como la resistencia de los escenarios probables. Carvajal Empaques, no marcado precios del 30 de octubre. Preferencial Grupo Argos, en su lateral probable 21.19 con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Preferencial Grupo Sura, su lateral de corto plazo, en este caso de 40.600 a 39. Que rompa primero nos daría dirección, mismo análisis que la ordinaria.
Y pasamos a Pacific, que lo que me estaban comentando acá era de Pacific Rubiales, así que me voy a tomar un segundo para leer rápidamente. 250. Bueno, algo de confirmación en Brasil. Pero bueno, no. Aún tiene todavía el 65% y es el operador. Bueno, no hay detalles claros, pero hay posibilidad de hallazgos. Vamos a ver cómo colocamos este fundamental que nos envía Carlos Romero. Muchas gracias por la información en gráficos. Esto puede ser una figura de bandera, una figura de continuación de tendencia, lo cual si hay ruptura del 26.000, el descenso puede extenderse a 24.200 o 23.000. Parece un poco crítico, pero pues es una figura de análisis técnico. De hecho, el objetivo sería este mismo nivel que no nos alcanza a dar en la gráfica. Pero pues si rompe los 26 podría continuar con el sesgo al bajista. Para anular esa presión, tiene que romper los 27.600. Con la ruptura de los 27.600 el mercado puede tranquilizarse un poco más, pero solo con la ruptura de los 29.200, 29.300 que vuelve a aparecer como nivel, básicamente por el tiempo que lleva, 29.300, hablaríamos de cambio de dirección. 29.300 sería también la resistencia de la bandera, 27.600 la resistencia de corto plazo, mientras esté por debajo de los 27.600 aún existe probabilidad de buscar 26, 25.200, 24. Importante los 27.600 para Pacific Rubiales en el día de hoy. Vamos con Terpel, que no marca precio, no, sí, 25. Por ahora sigue 18 contra 17, es que no, los técnicos no funcionan muy bien cuando hay muy poca liquidez. Y en cuanto a Valorem, sigue manejando el 380, así que mientras esté sobre 370 aún puede avanzar a 390, siguiente nivel. Si pierde 370 podría corregir hacia los 350, 370 como el nivel de soporte importante. Así que en términos generales los mercados están un poco nerviosos, sobre todo el local, por temas de descenso de petróleo, reforma tributaria. El mercado ya no está tan optimista frente al programa de crecimiento a futuro. Y pues básicamente es el tema del precio del petróleo. En cuanto al mercado local, la indecisión y la toma de utilidad puede evidenciarse en el día de hoy. Posiblemente sea un día indeciso por la llegada de festivo del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que suele generar movimientos, digamos que poco típicos frente a los fundamentales. Igual nos quedan muchas noticias durante la jornada. Atentos a 10:30, variación semanal de inventarios de crudo de los Estados Unidos. Pasemos a las preguntas. En caso que la PEP no intervenga con reducción de producción, ¿qué puede suceder con las petroleras? ¿Persistirían los fundamentales o pasaría más el precio del barril? El precio del barril pesa mucho sobre las petroleras, así que digamos que por ahora puedo llegar a equivocarme, pero es muy probable que esta zona de 70, 72, 74 sea una zona de soporte muy fuerte. Si efectivamente los estímulos de Europa logran empezar a activar el crecimiento en la zona y China disminuye su ritmo de desaceleración, es probable que tengamos una estabilización del precio del petróleo. También hay que estar atentos a ver si el euro por fin logra tener algo de repunte después de estar casi todo el año en presión bajista. La debilidad del dólar ayuda un poco al petróleo. Entonces estaremos atentos, pero solo hasta que se rompan las resistencias de corto plazo podríamos afirmar con mayor seguridad que el petróleo empezó a repuntar. Si el mercado americano corrige, ¿qué puede pasar con el mercado colombiano? Vamos en tendencias distintas, sino que le genera más pesimismo al mercado, entonces aceleramos los descensos en esos movimientos. Pero por ahora no se preocupen tanto por el mercado internacional, mucho más atentos a los niveles de cada uno de los activos. Un buen día. El descenso en los créditos para vivienda mostrado por el DANE, ¿qué lectura se les puede dar? También el República mostró que los precios de vivienda están creciendo a menor ritmo, creo que fue 2.6% para el mes de agosto, no exactamente, pero digamos que hay algo que no está funcionando muy bien en el mercado inmobiliario. Aumento en el crédito de la mora, lo vimos en comités previos con los resultados de sistema financiero a mes septiembre. También los créditos de mora de vivienda están incrementándose. Ese temor se está plasmando también en el mercado. Entonces, digamos que muy atentos a las resistencias de corto plazo en las financieras. ¿Sabe algo de la OPEP? No tengo ni nada, no tengo información. ¿Qué hace que la OPEP esté poco interesada en que suba el precio del petróleo? Como algunos de ustedes me comentó en el comité pasado, y también vi en algunos artículos, la posibilidad de debilitar al ISIS también puede estar dentro de las variables a contemplar en mantener un precio de petróleo bajo al Estado Islámico. Entonces puede ser una de las razones. De lo contrario, pues todo el mundo está sufriendo en petroleras y sobre todo los países de ingresos petroleros. La mayoría están por debajo de su precio de equilibrio. Podría repetir Canacol, importante el 6300, si lo rompe 5700 y el 7010, 7020, por la zona de 7000 la resistencia de corto plazo. ¿Por qué se bajó tanto si tenemos fundamentales?
Recuerden que el mercado no se enfoca tanto en el pasado y en el presente, sino en el futuro, y pues con el panorama de desaceleración en el ritmo de crecimiento por la caída en el precio del petróleo, pues básicamente ha impactado a la mayoría de activos cíclicos. Con el precio cayendo y la Pep sin voluntad de intervenir, ¿qué puede esperarse de PREC, Ecopetrol y Canacol? Hasta que no rompan resistencias de corto plazo, la presión continuaría siendo bajista. El petróleo más de baja de precios se volvió tema político. Podría llegar a pasar, no sé exactamente ese punto. Me lo han comentado ustedes y lo he visto en algunos artículos. ¿Por qué ese gap de Grupal? Ya la contestamos. ¿Qué se sabe el descubrimiento de PREC? No hay cifra exacta. Y recuerden plasmar los fundamentales con los técnicos. Solo si hay ruptura de la resistencia de corto plazo cambiaríamos. Bueno, ¿en cuánto tiempo y qué niveles de descenso puede ser soporte para el mercado? Cuando estamos en forma de cuchillo cayendo, que es cuando las bandas de Bollinger se amplían, la volatilidad se incrementa, hay que estar atentos a las velas y al comportamiento intradía porque no sabemos exactamente el punto en donde sería ese descenso. De mantenerse bajo los precios del petróleo, que tanto puede afectar la economía real, consumo, mora en créditos, bastante. Recordemos que incluso en el mercado inmobiliario se hablaba mucho de, bueno, es que si les alquilo un petrolero me van a pagar un arrendamiento a un petrolero es bastante alto. Entonces, digamos que hay una dinámica donde el sector petróleo genera demasiados impuestos de trabajo, se relaciona con otros sectores y mueve la economía. Por eso es que el mercado está reaccionando de la forma en que está reaccionando. Puede repetir Canacol, ya lo hice. ETB 510, 500 zonas de soporte mientras esté por debajo de los 550. Entonces, mientras esté por debajo de 550, la presión es bajista para ETB. ¿Por qué está presentando esa caída de Cementos Argos? La correlación general en términos del mercado. Hubo interferencia en el informe de PREC. Lo repito, por favor. Vamos al nivel de PREC, sobre todo por el hallazgo. Para determinar si el mercado confía en ese hallazgo y en cambio de dirección serán los 27.500, 27.600. Solo superando ese nivel hablaríamos de mayor presión alcista hacia los 29.200. De lo contrario, si hay ruptura de los 26, el descenso puede extenderse hacia 25.200, 24.800 como primer nivel de parada. Eso para Pacific. Esperan resultados de prueba planificada de Kangoo West sobre el descubrimiento. Exacto, todavía no hay información puntual, por eso dependerá de la resistencia a corto plazo si el mercado la quiere asimilar ya o no. Podría repetir niveles de Avianca y BBC. BBC soporte 20, resistencia 21.5 y Avianca 630, 3.630 la resistencia. 3.630 mientras esté por debajo aún puede descender a 3.400 y continuar. Bueno. Es posible un triple suelo en Canacol. Las figuras de doble suelo, doble techo, triple suelo y triple techo solo se pueden decir cuando se confirman. De lo contrario, pues, existe la probabilidad, pero no es tan clara como con la confirmación. Ese es el gran problema del chartismo. Bueno, muy buen día para todos. Recuerden estar atentos a las resistencias de corto plazo. Esperen datos importantes en cuanto a Estados Unidos y pues vienen festivos de acción de gracias que puede disminuir de forma considerable la reacción del mercado frente a los fundamentales en la parte internacional. Y en el mercado local, muy atentos a los niveles de cada uno de los activos, tenemos una tendencia independiente. Muy buen día entonces para todos.